Muchos hombres piensan que madrugar y esforzarse depende de la motivación, de tener energía o del simple deseo. Creen que primero debe llegar una sensación positiva para poder actuar, que el impulso adecuado precede al trabajo. Pero yo, Brian Tracy, he comprendido con el tiempo que esa forma de pensar es precisamente la causa de que tantos hombres se mantengan en el mismo sitio durante años. Lo que he descubierto es que el esfuerzo sostenido no surge de una emoción, surge de una decisión firme. La verdad es que nadie se despierta cada día con las ganas ya preparadas. Los hombres que logran construir algo que vale la pena son aquellos que se levantan incluso cuando no las tienen, porque han entendido una cosa: esperar a sentirse preparado es una manera elegante de postergar continuamente la vida que anhelan. Cuando un hombre deja de negociar con la cama, con la comodidad y con la fatiga, y toma la decisión de levantarse para hacer lo que necesita hacerse, algo se modifica en su interior. Deja de ser esclavo de sus sensaciones y comienza a gobernarse a sí mismo. En ese acto simple, silencioso y que se repite, empieza a forjarse una vida diferente. El primer concepto que un hombre necesita comprender al hablar de madrugar y trabajar duro es este: la cama no representa solo descanso, es una negociación constante. He aprendido que la mayoría de los hombres no pierden su futuro por errores monumentales, lo pierden por concesiones pequeñas y diarias que parecen inofensivas. 5 minutos más, un día menos. Mañana empiezo. Esas decisiones repetidas van construyendo, sin que el hombre se dé cuenta, una identidad débil. El verdadero conflicto no sucede cuando suena la alarma, sucede en los primeros segundos después de que suena. En ese instante, no estás decidiendo si trabajar o no, estás decidiendo quién tiene el mando en tu vida, tu criterio o tu comodidad. Y ese momento, por pequeño que parezca, es uno de los más reveladores del carácter de un hombre. Aquí surge una verdad incómoda. Tu cuerpo siempre va a pedirte comodidad, pero la vida no recompensa la comodidad. He aprendido que el cuerpo desea quedarse donde está caliente, donde no hay esfuerzo, donde no existe riesgo, pero el progreso nunca vive ahí. Vive en el movimiento inicial, en el acto de levantarte antes de sentirte listo, antes de sentirte fuerte, antes de sentirte motivado. Este primer punto es fundamental porque desarma una excusa muy común: no tengo energía. He aprendido que la energía no aparece antes de comenzar a trabajar, aparece después de que has empezado. El hombre que espera sentirse lleno de energía para levantarse, no se levanta. El hombre que se levanta, genera esa energía durante el proceso. Esa diferencia separa trayectorias de vida completas. Levantarte temprano no es un ritual mágico ni moralmente superior, es una estrategia. Te regala horas sin interrupciones, sin ruido, sin distracciones, horas en las que trabajas mientras el mundo todavía duerme. Esas horas, acumuladas, crean una ventaja silenciosa que pocos están dispuestos a pagar. Aquí hay otra verdad dura: el trabajo duro no se siente bien al principio, se siente pesado. He aprendido que esperar placer en el esfuerzo inicial es ingenuo. El placer llega después, cuando los resultados comienzan a tomar forma. Pero si no eres capaz de tolerar la incomodidad inicial, nunca llegarás a esa etapa. Esto también redefine la disciplina. He aprendido que la disciplina no es hacer una gran cantidad de cosas, es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando no tienes ganas. Levantarte cuando preferirías quedarte acostado es una de las formas más puras de entrenar esa disciplina, no porque sea un acto heroico, sino porque es algo que puedes repetir. He aprendido que cada mañana es un voto. No es un voto por el éxito inmediato, sino por el tipo de hombre que estás construyendo. Un voto por la acción o por la postergación. Esos votos diarios tienen más peso que cualquier gran decisión tomada una sola vez. Aquí hay una verdad directa: si no gobiernas tu mañana, el día te gobernará a ti. He aprendido que los hombres que inician el día reaccionando a la comodidad, pasan el resto del día reaccionando a las circunstancias. Los hombres que empiezan el día actuando, aunque sea incómodos, llevan esa inercia consigo. Este primer punto no te exige que ames el trabajo duro, te pide que lo respetes. Que entiendas que nadie construye algo valioso esperando sentirse inspirado. Se construye actuando primero y dejando que la inspiración alcance al movimiento. He aprendido que levantarte y trabajar duro no te garantiza un éxito inmediato, pero quedarte donde estás sí te garantiza estancamiento. Y ante la disyuntiva entre una incomodidad temporal y un estancamiento prolongado, el hombre que comprende el juego elige la incomodidad. Porque aquí está la verdad central de este primer punto: no te levantas porque tengas ganas, te levantas porque decidiste no negociar con la versión cómoda de ti mismo. Cuando un hombre toma esa decisión una y otra vez, algo se fortalece en su interior de forma silenciosa. Ya no depende de cómo se siente para actuar. Actúa porque así funciona ahora su vida. Ahí es donde todo comienza, no con motivación, sino con movimiento, y ese movimiento repetido cada mañana es una de las maneras más directas de empezar a construir una vida que no se queda esperando. Antes de continuar, quiero invitarte a un pequeño acto con un poder transformador. Baja a los comentarios y escribe:
mi acción precede a mi motivación. Esto no es solo un comentario, es una declaración interna que replantea las reglas del juego. Al escribirla, estás tomando el mando y programando tu mente para operar desde la decisión, no desde el deseo o el estado de ánimo. Esta frase, cuando la integras, se convierte en tu ancla en los segundos cruciales tras el despertador, recordándote que el impulso viene después del movimiento, no al revés. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. El segundo punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que la consistencia vale más que cualquier arranque agresivo. He aprendido que muchos hombres confunden el trabajo duro con una intensidad desordenada. Comienzan con jornadas largas, promesas excesivas y expectativas irreales, aguantan unos días, a veces unas semanas, y luego colapsan. No es que no tengan capacidad, sino que diseñaron su esfuerzo para impresionar, no para sostenerse en el tiempo. He aprendido que el trabajo duro que transforma una vida no es el que se siente heroico, es el que se repite cuando ya no se siente especial. El cerebro se adapta rápido a la intensidad, pero se rompe con ella si no hay un ritmo. Por eso el hombre que entiende este punto, deja de intentar compensar con días extremos y empieza a construir días normales, pero bien ejecutados. Aquí aparece una verdad incómoda: el progreso no responde al sacrificio ocasional, responde a la repetición. He aprendido que trabajar duro un día no cambia nada. Trabajar duro muchos días seguidos, incluso a un nivel moderado, lo cambia todo. El mundo recompensa la confiabilidad, no los picos de esfuerzo. Este segundo punto redefine lo que significa madrugar. No es para hacerlo todo de una vez, es para asegurar que lo esencial ocurra antes de que el día empiece a robarte la atención. Es para cumplir con lo crítico cuando aún tienes control. No para agotarte, sino para avanzar con claridad. He aprendido que el hombre que trabaja duro de verdad no se quema intentando abarcarlo todo. Prioriza, elige una cosa importante y la ejecuta con foco. Luego otra, y así día tras día. No presume de jornadas maratónicas, presume de una continuidad silenciosa. Aquí hay otra verdad dura: la disciplina no se demuestra cuando estás inspirado, se demuestra cuando estás cansado, pero aún así cumples. He aprendido que el cansancio no desaparece trabajando menos, se vuelve manejable trabajando mejor. Cuando sabes con exactitud qué toca hacer, el esfuerzo pesa menos porque no hay fricción mental. Este punto también elimina una trampa común: creer que hoy no cuentas y no puedes dar el 100%. He aprendido que el 100% es una cifra variable. Lo que no debe variar es el cumplimiento del mínimo que acordaste contigo mismo. Cumplir ese mínimo en los días malos protege la cadena, y proteger la cadena es más importante que brillar de vez en cuando. He aprendido que el hombre constante construye confianza en sí mismo, y esa confianza es un multiplicador silencioso. Reduce la procrastinación, baja la ansiedad y acelera las decisiones. No porque seas más fuerte, sino porque ya no dudas de si cumplirás o no. Aquí hay una regla clara: no trabajes duro para compensar culpas. Trabaja duro para sostener un estándar. El trabajo duro impulsado por la culpa es errático e inconsistente. El trabajo duro impulsado por un estándar es estable, y la estabilidad es la base de cualquier resultado grande. Este segundo punto también te protege del desgaste emocional. He aprendido que cuando el esfuerzo es medido y repetible, el cerebro deja de resistirse. Sabe qué esperar, sabe cuándo empieza y cuándo termina. Esa previsibilidad convierte el trabajo duro en una rutina, no en un castigo. He aprendido que los hombres que realmente avanzan no hablan solo de motivación, hablan de agenda, de bloques de tiempo claros, de prioridades no negociables, de cumplir lo que dijeron que harían. Y ese lenguaje frío y práctico produce, con el tiempo, resultados cálidos. Porque la verdad central de este segundo punto es esta: levantarte y trabajar duro no significa hacer más de lo que puedes hoy, significa hacer lo que puedes hoy, y volver a hacerlo mañana. Sin drama, sin picos de intensidad, sin excusas elegantes. Solo repetición inteligente. Cuando un hombre adopta esa lógica, el trabajo duro deja de ser una hazaña ocasional y se convierte en un rasgo permanente de su vida. Ahí no hay fuegos artificiales, hay progreso real. Y el progreso real, sostenido en el tiempo, siempre termina alcanzando a aquellos que prefirieron quedarse en la cama negociando con el día. El tercer punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el trabajo duro sin dirección no construye nada, solo cansa. He aprendido que muchos hombres se levantan temprano, se esfuerzan, se mantienen ocupados todo el día y aún así no avanzan. No es porque no trabajen, sino porque trabajan sin una intención clara que guíe cada acción. He aprendido que estar ocupado es una trampa peligrosa. El cerebro confunde el movimiento con el progreso. Te hace sentir productivo por el simple hecho de hacer cosas, aunque esas cosas no te acerquen a nada concreto. Cuando pasa el tiempo y no ves resultados, aparece la frustración, no por falta de esfuerzo, sino por falta de enfoque.
Aquí aparece una verdad incómoda: el trabajo duro solo vale cuando está alineado con una dirección clara. He aprendido que un hombre puede levantarse todos los días a las 5 de la mañana y aún así desperdiciar su vida si no sabe exactamente qué está construyendo. El sacrificio sin criterio no es una virtud, es desgaste. Este tercer punto es crucial porque cambia la pregunta que debes hacerte cada día. No es cuánto voy a trabajar hoy, es qué es lo más importante que debo avanzar hoy. Una sola cosa, algo que si se hace de forma constante, mueve la aguja con el tiempo. El hombre que no define eso termina reaccionando a urgencias ajenas y confundiendo esfuerzo con valor. He aprendido que el trabajo duro real empieza antes de empezar a trabajar. Empieza con claridad, con decidir qué merece tus mejores horas y qué no. El hombre que se levanta temprano pero no sabe en qué enfocarse, pierde su ventaja antes de empezar. Aquí hay otra verdad dura: no todo esfuerzo es noble. He aprendido que muchos hombres se esconden en el trabajo duro para evitar decisiones difíciles. Trabajan mucho para no enfrentar la pregunta incómoda: ¿esto realmente importa? Y mientras no respondan eso, seguirán cansados y estancados. Este punto también redefine la disciplina. He aprendido que la disciplina no es hacerlo todo, es hacer lo correcto, incluso cuando lo incorrecto parece urgente. Y eso exige criterio. Exige decir no, exige tolerar la incomodidad de no atender todo para proteger lo esencial. He aprendido que los hombres que avanzan de verdad tienen algo en común: saben exactamente para qué se están levantando, no en términos poéticos, sino prácticos. Saben qué tarea, qué proyecto o qué hábito justifica el esfuerzo. Y cuando eso está claro, levantarse deja de ser una lucha mental. Aquí hay una regla simple: si no puedes explicar en una frase qué estás construyendo, estás trabajando a ciegas. He aprendido que la claridad simplifica el esfuerzo, reduce la ansiedad, elimina la sensación de estar siempre atrasado, porque sabes qué sí importa y qué no. Este tercer punto también protege del agotamiento prematuro. He aprendido que el cansancio más peligroso no viene de trabajar mucho, viene de trabajar sin sentido. Cuando no sabes por qué haces lo que haces, cualquier esfuerzo se siente pesado. Cuando lo sabes, incluso el esfuerzo duro se vuelve soportable. He aprendido que levantarte temprano es una ventaja solo si la usas para avanzar en lo que importa. De lo contrario, es solo una forma distinta de cansarte. El tiempo extra no garantiza progreso, el enfoque sí. Aquí está la verdad central de este tercer punto. Trabaja duro, sí, pero trabaja con intención. Porque el trabajo duro sin dirección no te lleva lejos, solo te deja exhausto. Levántate, muévete, esfuérzate. Pero antes de todo eso, decide con claridad qué merece ese esfuerzo. Porque cuando un hombre alinea su trabajo duro con una dirección clara, algo cambia en su interior. El cansancio se vuelve tolerable, el sacrificio se vuelve lógico y el progreso, aunque sea lento, se vuelve inevitable. Ahí el trabajo duro deja de ser ruido y se convierte en construcción. Y la construcción constante, con el tiempo, siempre termina levantando algo que vale la pena. El cuarto punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro, es que si no proteges tus primeras horas, alguien más las va a consumir por ti. He aprendido que muchos hombres empiezan el día con buenas intenciones y lo terminan agotados sin haber avanzado en nada importante. No es porque no se esforzaran, sino porque entregaron su mejor energía a demandas ajenas antes de usarla para su propio propósito. He aprendido que las primeras horas del día no son solo tiempo, son calidad mental. Son el momento en que la mente está más clara, menos contaminada por ruido, menos reactiva. Cuando ese tiempo se desperdicia en distracciones, mensajes, urgencias de otros o tareas menores, el resto del día se convierte en una persecución constante. Vas detrás del tiempo en lugar de dirigirlo. Aquí aparece una verdad incómoda: el mundo no va a respetar tus prioridades si tú no las respetas primero. He aprendido que nadie llega a quitarte tus primeras horas con violencia. Las entregas tú, poco a poco, cada mañana, cuando decides revisar lo irrelevante antes de avanzar en lo esencial. Este cuarto punto es clave porque explica por qué muchos hombres trabajan duro y aún así sienten que no avanzan. Están usando su mejor energía en lo menos importante, y cuando finalmente llegan a lo que sí importa, ya están cansados, dispersos y con la mente fragmentada. He aprendido que proteger la mañana no es egoísmo, es estrategia, es decidir que lo más importante recibe lo mejor de ti, no las sobras. El hombre que entiende esto no empieza el día reaccionando, empieza el día construyendo. Aquí hay otra verdad dura: si no decides de antemano en qué vas a trabajar, el día decidirá por ti. He aprendido que la improvisación matutina es una forma elegante de rendirse al caos. Por eso, el trabajo duro real comienza con una decisión clara tomada antes. ¿Qué bloque de tiempo no se negocia hoy? Este punto también redefine el autocontrol. No se trata de resistir tentaciones todo el día, se trata de eliminarlas temprano. He aprendido que cuando empiezas el día cumpliendo con lo importante, las distracciones pierden poder, no porque desaparezcan, sino porque ya no pueden sabotear lo esencial.
He aprendido que los hombres más productivos no son los que hacen más cosas, son los que hacen primero lo que más pesa. Y ese orden cambia por completo la experiencia del esfuerzo. El trabajo duro deja de sentirse como una persecución y empieza a sentirse como avance real. Aquí hay una regla simple: haz lo más importante antes de exponerte al ruido, antes de los mensajes, antes de las redes sociales, antes de las opiniones ajenas, porque una vez que tu mente se fragmenta, reconstruir el foco cuesta mucha más energía que protegerlo desde el inicio. Este cuarto punto también protege algo más profundo: el respeto propio. He aprendido que cuando un hombre se cumple a sí mismo temprano, el resto del día camina distinto, habla distinto, decide distinto, no porque todo sea fácil, sino porque ya se demostró que su palabra tiene peso. Y si este mensaje te está ayudando a replantear cómo usas tus mañanas y tu energía, suscribirte no es solo apoyar el canal, es un recordatorio de que estás comprometido con elevar tu estándar diario. Dime en los comentarios algo concreto: ¿qué es lo primero que deberías proteger mañana para avanzar en tu vida? He aprendido que el hombre que protege sus primeras horas no necesita motivación constante. Ya ganó la batalla más difícil antes de que el día empezara. Y esa victoria temprana reduce la fricción de todo lo que sigue. Porque aquí está la verdad central de este cuarto punto: no basta con levantarte temprano. Tienes que decidir para quién trabajas en esas primeras horas, para el ruido o para tu futuro. Levántate, trabaja duro, pero trabaja primero en lo que te acerca a la vida que dices querer. Porque cuando un hombre se respeta lo suficiente como para proteger su mejor energía, el progreso deja de ser accidental y se vuelve intencional. Y lo intencional, repetido día tras día, termina cambiándolo todo. El quinto punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro, es que el cansancio no se elimina evitando el esfuerzo, se ordena con propósito. He aprendido que muchos hombres creen que están agotados porque trabajan demasiado, cuando en realidad están agotados porque trabajan sin un sentido claro de prioridad. Se dispersan, se fragmentan, se exigen en todo y no avanzan en nada importante. Y esa confusión drena más energía que el esfuerzo bien dirigido. He aprendido que hay un cansancio que fortalece y un cansancio que destruye. El primero aparece cuando sabes por qué estás haciendo lo que haces. El segundo aparece cuando avanzas sin rumbo. El cuerpo puede tolerar trabajo duro. Lo que no tolera es la sensación de estar gastándose sin dirección. Aquí aparece una verdad incómoda: no estás cansado del trabajo duro, estás cansado de trabajar sin resultados visibles alineados con lo que importa. He aprendido que cuando un hombre siente que su esfuerzo mueve algo real, el cansancio se vuelve soportable. Cuando siente que solo está apagando incendios, el cansancio se vuelve corrosivo. Este quinto punto es clave porque redefine el descanso. He aprendido que descansar no es dejar de hacer, es dejar de dispersarse. El descanso real aparece cuando reduces decisiones inútiles, cuando simplificas, cuando haces menos cosas pero mejor elegidas. El hombre que intenta recuperarse durmiendo más sin ordenar su trabajo, despierta igual de cansado. He aprendido que el cerebro se agota más por la fricción mental que por el esfuerzo físico. Cambiar de tarea constantemente, reaccionar a interrupciones, sostener 1000 pendientes abiertos. Todo eso consume energía de forma silenciosa. En cambio, trabajar duro en una sola cosa importante calma la mente, aunque el cuerpo se canse. Aquí hay otra verdad dura: no todo cansancio es una señal para parar. Muchas veces es una señal para enfocar. He aprendido que cuando te sientes saturado no necesitas abandonar el trabajo duro. Necesitas protegerlo, quitar lo superfluo, cerrar ciclos, definir qué sí y qué no. Este punto también desmonta la idea de que trabajar duro es sacrificarse sin límite. He aprendido que el sacrificio inteligente tiene fronteras claras, empieza y termina. Tiene bloques definidos, tiene cierres. El sacrificio desordenado no tiene fin, y por eso quema. He aprendido que el hombre que trabaja duro de verdad aprende a decir no sin culpa, no a lo irrelevante, no a lo que distrae, no a lo que no suma, y cada no que protege lo esencial es una forma silenciosa de autocontrol. Aquí hay una regla simple: si todo te cansa es porque todo compite por tu energía. El trabajo duro efectivo no compite, se impone con claridad. Sabes que toca hoy. Y eso reduce la ansiedad. El cerebro coopera cuando el marco está claro. Este quinto punto también te devuelve algo valioso: la sensación de avance real. He aprendido que cuando ordenas tu esfuerzo, incluso un día pesado se siente limpio. Te acuestas cansado, sí, pero tranquilo. No con esa fatiga confusa de haber hecho mucho sin avanzar. He aprendido que el hombre que entiende esto deja de huir del cansancio y empieza a escucharlo. No como una excusa, sino como información. Ajusta, simplifica, prioriza y sigue. Porque sabe que rendirse no le devolvería la energía, solo le quitaría el rumbo. Aquí está la verdad central de este quinto punto:
El trabajo duro sostenido no te agota cuando está alineado, te agota cuando está disperso. Ordena tu esfuerzo, protege tu foco, reduce el ruido, y el cansancio deja de ser un enemigo constante. Se convierte en una señal clara de que estás invirtiendo energía donde sí importa. Ahí el trabajo duro deja de sentirse como desgaste y se siente como construcción. Y la construcción, aunque cansa, siempre deja algo en pie cuando termina el día. El sexto punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que nadie va a venir a rescatarte cuando te canses. He aprendido que muchos hombres, incluso sin admitirlo, trabajan esperando algún tipo de alivio externo. Esperan que alguien los reconozca, los motive, los valide o les diga que ya hicieron suficiente. Y cuando eso no ocurre, el cansancio se vuelve frustración. He aprendido que el trabajo duro real es profundamente solitario. No porque estés solo, sino porque la responsabilidad final siempre cae sobre ti. Nadie siente tu cansancio como tú. Nadie carga tus consecuencias como tú. Y nadie va a vivir tu vida por ti si decides parar. Entender esto no es pesimismo, es madurez. Aquí aparece una verdad incómoda: cuando estás cansado, el mundo no se detiene para esperarte. He aprendido que las oportunidades no ajustan su ritmo a tu estado emocional. Siguen avanzando, y el hombre que espera sentirse mejor para volver a actuar casi siempre llega tarde. No porque no pudiera, sino porque decidió pausar cuando debía sostener. Este sexto punto es clave porque rompe una fantasía peligrosa: la idea de que alguien notará tu esfuerzo y vendrá a alivianarte el camino. A veces llegará apoyo, sí, pero no cuando tú lo necesitas, sino cuando ya hiciste la parte difícil. El mundo responde al movimiento, no a la intención. He aprendido que aceptar esto genera una forma distinta de fortaleza. No la fortaleza arrogante de puedo con todo, sino la fortaleza sobria de sé que depende de mí. Y cuando un hombre asume eso, deja de quejarse en silencio y empieza a administrarse mejor. Aquí hay otra verdad dura: el cansancio se vuelve insoportable cuando lo vives como una injusticia. He aprendido que muchos hombres no se cansan del trabajo, se cansan de sentir que nadie lo aprecia. Pero el trabajo duro no se hace para ser aplaudido, se hace porque es necesario. Y cuando entiendes eso, el cansancio cambia de sabor. Sigue pesando, pero ya no amarga. Este punto también redefine la autodisciplina. He aprendido que la autodisciplina aparece cuando dejas de esperar condiciones ideales, cuando entiendes que hoy toca cumplir, aunque nadie mire, aunque nadie felicite, aunque no haya recompensa inmediata. Cumples porque tú decidiste hacerlo. He aprendido que el hombre que asume que nadie lo va a rescatar se vuelve más eficiente. No malgasta energía esperando comprensión, no pierde tiempo explicándose, ajusta, continúa y protege su avance, porque sabe que rendirse no va a traer ayuda, solo va a retrasar todo. Aquí hay una regla clara: si necesitas que alguien más te empuje para seguir, no estás comprometido, estás negociando. El compromiso real no depende de estímulos externos, depende de un acuerdo interno que no se revisa cada vez que el cansancio aparece. Este sexto punto también te devuelve poder. He aprendido que cuando dejas de esperar rescate, dejas de sentirte víctima del esfuerzo, ya no trabajas duro porque te toca, trabajas duro porque lo elegiste. Y esa diferencia cambia la relación con el cansancio, lo vuelve manejable. He aprendido que los hombres que construyen algo duradero no son los más apoyados, son los más responsables consigo mismos. Se levantan aunque nadie los vea, trabajan aunque nadie lo note, siguen aunque nadie aplauda, y con el tiempo los resultados hablan por ellos. Aquí está la verdad central de este sexto punto: cuando aceptas que nadie va a venir a salvarte, dejas de rendirte esperando alivio, sigues, no por orgullo, no por dureza, sigues porque entendiste que parar no te ayuda y esperar tampoco. Cuando un hombre cruza este punto, algo cambia definitivamente. El trabajo duro deja de sentirse como una carga impuesta y se convierte en una responsabilidad asumida. Ahí ya no trabajas esperando algo externo. Trabajas porque así se construye una vida que no depende de rescates. Y esa forma de avanzar silenciosa y firme es una de las más difíciles de quebrar. El séptimo punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el progreso real casi nunca se siente urgente, se siente monótono. He aprendido que muchos hombres abandonan no porque el trabajo sea demasiado pesado, sino porque deja de sentirse emocionante. El esfuerzo se vuelve repetición, el avance se vuelve lento, y la mente empieza a preguntarse si vale la pena seguir cuando ya no hay novedad. He aprendido que el cerebro está diseñado para buscar estímulo, no constancia. Ama los comienzos, odia los medios. Disfruta la idea de empezar algo, pero se resiste cuando el proceso entra en una fase donde todo se parece al día anterior, y es justo ahí donde el trabajo duro empieza a separar destinos. Aquí aparece una verdad incómoda: la mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por aburrimiento mal interpretado. He aprendido que cuando el progreso se vuelve silencioso, muchos creen que algo está mal, que deberían sentirse distintos,
que debería haber más señales, y como no las hay, concluyen que no está funcionando. Este séptimo punto es clave porque redefine lo que debes esperar del trabajo duro sostenido. No esperes emoción constante, no esperes sentirte inspirado todos los días, espera rutina, espera repetición. Espera semanas donde lo único que cambia es que sigues cumpliendo. Y eso no es una señal de estancamiento, es una señal de consolidación. He aprendido que el verdadero avance ocurre cuando el esfuerzo deja de sentirse como esfuerzo consciente y se convierte en comportamiento automático. Cuando ya no discutes contigo mismo si hoy toca o no. Cuando simplemente haces lo que toca porque así funciona ahora tu vida. Y ese estado no se siente épico, se siente normal. Aquí hay otra verdad dura: si necesitas sentirte motivado para trabajar duro, no vas a llegar lejos. He aprendido que la motivación es una emoción frágil. Aparece con los comienzos y desaparece con los procesos largos. El hombre que depende de ella está condenado a reiniciar constantemente. Este punto también explica por qué tantos hombres dicen me estanqué cuando en realidad están en la parte más productiva del proceso. Ya no están aprendiendo cosas nuevas todos los días, están repitiendo lo correcto. Y repetir lo correcto no genera dopamina, genera resultados. Pero los resultados toman tiempo en mostrarse. He aprendido que aquí es donde se construye la diferencia real, porque mientras unos abandonan buscando otra novedad, otros se quedan y acumulan ventaja. No porque sean más inteligentes, sino porque toleran la monotonía sin interpretarla como fracaso. Aquí hay una regla simple. Si lo que haces hoy es correcto y lo hiciste también ayer, sigue haciéndolo aunque se sienta aburrido. El aburrimiento no es una alarma, es un filtro. Filtra a los que solo querían sentirse bien de los que están dispuestos a construir algo real. Este séptimo punto también te protege del autoengaño. Baja los comentarios y escribe: la constancia es mi motor, no el entusiasmo. Al escribir esto estás sellando un compromiso contigo mismo. No se trata solo de un comentario, es un recordatorio activo de que el progreso se forja en la repetición diaria, no en la emoción pasajera. Esta frase, cuando la interiorizas, se vuelve tu ancla en los días monótonos, reafirmando que el trabajo silencioso y constante es lo que construye la verdadera ventaja. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. He aprendido que el deseo de cambiar de estrategia muchas veces no nace de un análisis serio, sino del cansancio de repetir, y cambiar solo para sentir algo nuevo casi siempre te devuelve al punto de partida. He aprendido que el hombre que trabaja duro de verdad aprende a respetar la monotonía, no la ama, pero la acepta. Porque entiende que ahí es donde se acumula la masa crítica, donde los demás se rinden, donde el progreso silencioso empieza a inclinar la balanza. Aquí está la verdad central de este séptimo punto. Si hoy el trabajo duro se siente aburrido, probablemente estás haciendo algo bien. Sigue, no buscando emoción, no buscando señales. Sigue cumpliendo, porque el día que los resultados aparezcan, no será porque hiciste algo espectacular una vez, sino porque hiciste algo correcto muchas veces cuando nadie estaba mirando. Y ese tipo de progreso, lento y monótono, es el que resulta más difícil de quitarte una vez que se consolida. Ahí el trabajo duro deja de ser una lucha diaria y se convierte en una forma estable de vivir, y una vez que llegas ahí, rendirte deja de tener sentido. El octavo punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que el respeto propio no se construye con resultados, se construye con cumplimiento diario. He aprendido que muchos hombres esperan sentirse orgullosos cuando logren algo grande, cuando lleguen a cierto nivel, cuando obtengan reconocimiento, y mientras esperan ese momento, se permiten fallarse en lo pequeño sin darse cuenta del daño silencioso que eso provoca. He aprendido que el respeto propio no aparece de golpe, no llega como una recompensa final. Se forma lentamente a partir de cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no hay nadie mirando, y del mismo modo se erosiona cada vez que te prometes algo y no cumples, no con dramas, sino con una pérdida sutil de credibilidad interna. Aquí aparece una verdad incómoda: no trabajar duro cuando sabes que deberías hacerlo, te quita más energía que el trabajo duro mismo. He aprendido que la culpa, la postergación y la autojustificación desgastan profundamente. El cuerpo puede cansarse trabajando, pero la mente se rompe cuando sabe que se está traicionando. Este octavo punto es clave porque explica por qué algunos hombres, aún sin grandes logros visibles, caminan con más seguridad que otros. No es arrogancia, es coherencia interna. Saben que se cumplen, saben que no se abandonan fácilmente. Y esa certeza pesa más que cualquier resultado externo temporal. He aprendido que levantarte y trabajar duro no siempre te hará sentir bien ese día, pero no hacerlo casi siempre te hará sentir peor, no de inmediato, sino al final del día, cuando sabes que evitaste lo que era importante.
y ese malestar acumulado es una de las fuentes más comunes de ansiedad silenciosa. Aquí hay una verdad directa: la autoestima no se construye pensando distinto, se construye actuando distinto. He aprendido que ningún discurso interno compensa una falta de acción repetida. El cerebro cree lo que ve, no lo que dices, y lo que ve todos los días es si cumples o no. Este punto también redefine la noción de dignidad personal. He aprendido que la dignidad no es orgullo exagerado, es respeto básico por tu palabra, es no tratarte como alguien que siempre puede fallar sin consecuencias, es asumir que lo que te prometes importa. He aprendido que el hombre que trabaja duro, incluso cuando está cansado, no se vuelve rígido, se vuelve confiable consigo mismo, y esa confiabilidad cambia la relación con el esfuerzo. Ya no trabajas duro para probar algo al mundo, trabajas duro para no romper el vínculo contigo. Aquí hay otra verdad dura: cada día que no te levantas cuando sabes que deberías hacerlo, se fortalece una versión tuya que aprende a ignorarte, y esa versión, con el tiempo, toma el control. Pero también es cierto lo contrario: cada día que cumples, aunque sea a medias, se fortalece una versión que sabe que puede contar contigo. Este octavo punto también te devuelve una forma distinta de motivación. No la motivación emocional, sino la motivación identitaria. Trabajas duro porque eso es lo que haces ahora, porque así te respetas, porque no quieres volver a ser alguien que se promete cosas y no las cumple. He aprendido que cuando un hombre entiende esto, deja de negociar con su estándar interno, puede ajustar el ritmo, puede cambiar la estrategia, pero no rompe el acuerdo base: cumplir con lo que importa, y ese acuerdo se convierte en una fuente de estabilidad enorme. Aquí está la verdad central de este octavo punto: el trabajo duro diario no solo construye resultados, construye respeto propio, y el respeto propio es la base de toda disciplina real. Sin él, todo se siente forzado. Con él, incluso los días difíciles se sostienen. Levántate, trabaja duro, no por aplausos, no por reconocimiento. Hazlo para no perderte a ti mismo en pequeñas renuncias diarias, porque cuando un hombre se respeta lo suficiente como para cumplir, incluso cuando está cansado, algo se endereza por dentro. Y cuando eso ocurre, el trabajo duro deja de ser una carga externa y se convierte en una expresión natural de quién eres ahora. Ahí no trabajas duro para cambiar tu vida, trabajas duro porque ya no estás dispuesto a vivir traicionándote. El noveno punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro es que nadie va a valorar tu esfuerzo antes de que los resultados lo hagan evidente. He aprendido que muchos hombres se desinflan no por el trabajo en sí, sino por la ausencia de reconocimiento temprano. Trabajan, cumplen, se levantan cuando cuesta, y como nadie lo nota, empiezan a dudar. Esa duda no nace del cansancio físico, nace de la expectativa equivocada. He aprendido que el progreso real siempre tiene una fase ingrata, una etapa donde haces más de lo que recibes, donde das energía, tiempo y enfoque sin retorno visible, y esa etapa no es un error del proceso, es el filtro. El mundo no celebra el intento, celebra la evidencia. Y confundir eso lleva a abandonar justo cuando el trabajo empieza a acumularse. Aquí aparece una verdad incómoda: si necesitas reconocimiento para sostener el esfuerzo, estás trabajando para la validación, no para el resultado. He aprendido que el hombre que depende del aplauso temprano se vuelve frágil, porque cuando el aplauso no llega, y casi nunca llega al inicio, interpreta el silencio como señal de que va mal. Este noveno punto es clave porque redefine tu relación con el respeto. El respeto no se pide, no se explica, no se negocia, se genera con resultados visibles en el tiempo, y hasta que esos resultados existen, el trabajo duro ocurre en silencio, sin testigos, sin confirmación externa. He aprendido que aquí es donde muchos hombres se rinden sin decirlo en voz alta. Siguen cumpliendo un poco, pero bajan el estándar. Se distraen, se justifican porque sienten que nadie lo aprecia. Pero el trabajo duro no se hace para ser apreciado hoy, se hace para que sea innegable mañana. Aquí hay una verdad directa: el respeto llega después del resultado, nunca antes. He aprendido que el mundo no te debe reconocimiento por esforzarte, te responde cuando produces algo que no puede ignorar. Y eso no es injusticia, es una regla estable. Este punto también explica por qué trabajar duro en silencio es tan poderoso. He aprendido que cuando nadie te observa, no hay presión por aparentar, no hay necesidad de explicar, solo hay ejecución. Y esa ejecución sin público permite decisiones más frías, más inteligentes y más sostenidas. He aprendido que el hombre que acepta esta fase ingrata deja de gastar energía esperando validación, ya no se pregunta si alguien lo ve, se pregunta si él se está cumpliendo, y esa pregunta es la única que importa en esta etapa. Aquí hay otra verdad dura: el silencio externo no es rechazo, es neutralidad. He aprendido que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con su propia vida como para notar tu proceso. No es desprecio, es realidad. Y cuando entiendes eso, el resentimiento desaparece y el foco vuelve a donde debe estar. Este noveno punto también protege tu carácter.
He aprendido que cuando trabajas duro sin aplausos, desarrollas una fortaleza interna distinta. No dependes del ánimo ajeno, no te mueves por comentarios, te vuelves autónomo. Y la autonomía es una de las formas más raras de poder personal. He aprendido que el hombre que atraviesa esta etapa sin bajar el estándar se vuelve peligroso para la mediocridad, porque aprende a sostener procesos largos sin estímulos, aprende a confiar en el acumulado, aprende a no traicionarse solo porque nadie está mirando. Aquí está la verdad central de este noveno punto: si hoy nadie nota tu esfuerzo, sigue. No porque el mundo te deba algo, sino porque el resultado está en construcción, y cuando aparezca no necesitará explicación. Sigue sin aplausos, sin ruido, sin validación, porque el trabajo duro que se sostiene en silencio construye algo más que resultados, construye independencia emocional, y cuando un hombre deja de necesitar ser visto para avanzar, su progreso se acelera de una forma que pocos entienden. Ahí el trabajo duro deja de ser una carga social y se convierte en una ventaja privada, y esa ventaja, con el tiempo, termina hablando por ti. El décimo y último punto que un hombre debe entender cuando decide levantarse y trabajar duro, es que nadie recuerda cuánto te costó, solo recuerdan en quién te convertiste. He aprendido que al final del camino no quedan las madrugadas difíciles, ni el cansancio acumulado, ni los días en los que dudaste. Queda el resultado interno, el tipo de hombre que fuiste capaz de ser cuando habría sido fácil rendirte. He aprendido que el trabajo duro no se trata de castigar el cuerpo, se trata de forjar identidad. Cada mañana en la que te levantas sin ganas y aún así cumples, estás votando por una versión más firme de ti mismo. Y esos votos acumulados pesan más que cualquier talento natural o golpe de suerte. Aquí aparece una verdad brutal: la vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. He aprendido que muchos hombres esperan que el esfuerzo constante les garantice comodidad futura, y lo que realmente garantiza es algo mejor: capacidad. Capacidad de soportar presión, capacidad de decidir con claridad, capacidad de no quebrarse cuando otros sí lo hacen. Este décimo punto es final, porque cierra todas las excusas. No trabajas duro para impresionar, no trabajas duro para demostrar. Trabajas duro porque entendiste que la alternativa es vivir a merced de tu estado de ánimo, de tus impulsos y de tus miedos. Y esa vida siempre termina siendo pequeña. He aprendido que el hombre que se levanta y trabaja duro todos los días, no siempre gana rápido, pero siempre gana profundidad. Se vuelve más confiable, más estable, más difícil de manipular, más difícil de quebrar, y esas cualidades, con el tiempo, atraen oportunidades que el talento sin disciplina jamás sostiene. Aquí hay una verdad directa: el trabajo duro diario te construye incluso cuando no lo notas. Hay días donde no se ve avance, hay semanas donde todo parece igual, pero por dentro algo se está alineando. Tu palabra pesa más, tu criterio se afila, tu tolerancia al esfuerzo aumenta, y eso no se pierde. Este punto también redefine el éxito. He aprendido que el verdadero éxito no es llegar a un lugar, es no volver a ser quien eras antes de empezar. Es mirar atrás y saber que incluso en los días difíciles no te traicionaste, que no elegiste la salida fácil cuando sabías que te haría más pequeño. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. He aprendido que cuando un hombre llega aquí, el trabajo duro deja de sentirse como una obligación externa, se convierte en una expresión natural de su estándar interno. Ya no trabaja duro porque debe, trabaja duro porque así se gobierna ahora su vida. Aquí está la verdad final: levantarte y trabajar duro no cambia tu vida de un día para otro, cambia quién toma las decisiones dentro de ti, y cuando ese cambio ocurre, todo lo demás termina ajustándose alrededor. Levántate, trabaja duro, no esperando aplausos, no esperando atajos. Hazlo porque sabes que cada día que cumples estás construyendo algo que nadie puede quitarte: carácter. Y cuando el carácter se consolida, el mundo termina respondiendo. No por compasión, no por suerte, por consecuencia. Ahí el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en tu base. Y desde esa base, una vida distinta deja de ser una posibilidad y se vuelve inevitable.